La medianoche, justo antes de dormir, es uno de los momentos más sinceros que podemos vivir. En ese instante, cuando el mundo se calma y las luces se apagan, el ruido que nos rodea desaparece y la voz de nuestro corazón empieza a hacerse oír. Es una voz que revela las preguntas que hemos guardado y que no nos atrevemos a hacer. Preguntas sobre la vida, nuestro propósito y quiénes somos realmente. Durante el día estamos atrapados en la rutina, la escuela, la universidad, el trabajo. La vida funciona como una máquina, de forma automática y superficial. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nosotros mismos. Fingimos ser fuertes, fingimos saber a dónde vamos y a veces incluso fingimos ser felices. Pero la noche lo cambia todo. En el silencio nocturno ya no hay notificaciones ni la presión de responder o de parecer que estamos bien. Dejamos de ser algo para los demás y poco a poco empezamos a ser nosotros mismos, o al menos a ser más honestos que durante el día. La noche no nos obliga a ser fuertes ni a buscar soluciones. Simplemente trae de vuelta las voces que hemos ignorado, voces que nos hablan de cosas sin terminar, de un rumbo de vida cada vez más confuso, de sueños de infancia que quedaron en el olvido y de quiénes somos en realidad, sin nuestras máscaras sociales. A veces no podemos responder a estas preguntas, pero lo que sí queda claro es que sentimos que algo falta, que algo no está bien. Sabemos que la noche es el momento ideal para reflexionar y sentir todas estas cosas sobre nosotros mismos. En esta conversación intentaremos desentrañar estas preguntas nocturnas. Aquí están 10 preguntas que surgen en la noche. 1. ¿Estoy viviendo mi propia vida? Esta es una pregunta extraña, ya que, lógicamente, la vida que vivimos es la nuestra. Sin embargo, es posible que estemos viviendo la vida de otra persona. Si somos honestos por un momento, nos daremos cuenta de cuántas decisiones tomamos solo para complacer a los demás. Elegimos una carrera, un trabajo o construimos relaciones basándonos en las expectativas de nuestros padres, amigos o simplemente porque es lo que todo el mundo hace. Nos adaptamos, imitamos y seguimos la corriente hasta que olvidamos que la vida puede ser dirigida por nosotros mismos. Hacernos esta pregunta por la noche es fundamental para desafiarnos y ver si la dirección de nuestra vida refleja nuestra propia voluntad o si es solo la sombra de las expectativas sociales. El mayor peligro es perderse tan silenciosamente que ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo. Esto puede suceder por la influencia inconsciente de las voces que nos rodean. La voz de los padres que buscan la seguridad, la voz de la escuela que juzga la inteligencia por los números, la de los amigos que asocian el valor con los logros o la de los medios que nos muestran vidas idealizadas. Lentamente, estas voces forman un callejón estrecho que consideramos una elección. Cuando nos damos cuenta de que muchas de nuestras decisiones no fueron realmente nuestras, a menudo sentimos que es demasiado tarde para cambiar de rumbo debido a nuestras responsabilidades, presiones y la identidad que hemos construido. No podemos cambiar todo de inmediato, pero podemos empezar con pequeños pasos, cuestionar nuestros hábitos, aclarar lo que realmente queremos o tomar una decisión diferente, aunque los riesgos no sean pequeños. 2. ¿Qué es lo que realmente me importa? Después de preguntarnos si estamos viviendo nuestra propia vida, la siguiente pregunta es, si pudiera elegir, ¿qué valdría la pena elegir? A menudo trabajamos duro por años para lograr éxito, estabilidad y reconocimiento, solo para sentirnos vacíos cuando lo alcanzamos. Pero ¿cómo sabemos qué es importante si estamos acostumbrados a escuchar más las voces de los demás que las nuestras? Generalmente pensamos que las cosas importantes son grandes, visibles y reconocidas, pero en realidad a veces son cosas que solo nosotros entendemos. No necesitan justificación ni pragmatismo. Son cosas tan sencillas como una conversación con un viejo amigo,
la sensación de calma al hacer algo por ti mismo o leer un libro bajo la lluvia. Lo más importante es que es importante para nosotros mismos. Una forma sencilla de saberlo es analizar qué nos hace sentir vivos de verdad, no solo lo que nos hace quedar bien ante los demás. Las cosas que solo parecen importantes a menudo nos dejan vacíos cuando estamos solos y rara vez nos hacen sentir realmente vivos. Lo que es realmente importante es lo que nos hace sentir más honestos y completos, incluso si tenemos que perder algo más. Se siente verdadero incluso cuando nadie nos mira y nos hace más conscientes de nosotros mismos, no superiores a los demás. También perdura a largo plazo y no pierde su valor por el cambio de humor o las tendencias sociales. 3. ¿He hecho las paces con el pasado? Hay cosas que nunca terminan del todo, simplemente persisten. Un pasado no resuelto nos atormenta y nos moldea silenciosamente a través de las decisiones que tomamos, nuestras reacciones o cómo nos vemos a nosotros mismos. El arrepentimiento puede disfrazarse de perfeccionismo, las heridas pueden esconderse detrás de la ambición y los traumas pueden manifestarse como ira, miedo inexplicable o sentimientos de inutilidad. La noche a menudo abre las puertas de repente y un pequeño recuerdo puede inundar todo nuestro espacio interior. Viejos eventos no resueltos regresan para moldear en secreto cómo nos sentimos y nos vemos a nosotros mismos. A veces, el arrepentimiento surge porque tomamos decisiones equivocadas que no se pueden revertir, como dejar a alguien o rechazar una oportunidad. Tratamos de convencernos de que todo sucede por una razón y que el tiempo lo cura todo. Sin embargo, cada vez que estamos solos, la sombra reaparece, diciéndonos, si tan solo pudiera volver el tiempo atrás. En ese momento, sabemos que el pasado que no hemos afrontado seguirá siendo una sombra en nuestros pasos. Quizás no necesitemos resolverlo todo de inmediato. No todas las heridas sanan rápido, pero se necesita valor para admitir que no estamos bien, que una parte de nosotros sigue herida. Hacer las paces con el pasado no se trata de olvidarlo, sino de dejar de huir de él y sentarse con él por un momento para escuchar lo que tiene que decir. 4. ¿Mi vida será mejor en el futuro? La ansiedad por el futuro es una preocupación común, especialmente por la noche. Pensamos en si tendremos éxito o si la dirección que tomamos nos llevará al lugar correcto. El futuro es un lugar donde la esperanza y el miedo se encuentran, y a menudo el miedo es más fuerte. El mundo se mueve tan rápido que nos sentimos abandonados y como si siempre estuviéramos perdiendo. La ansiedad puede surgir sin una razón clara. Nos despertamos con el pecho pesado, pensando demasiado y con miedo a cometer un error, a fracasar, a no enorgullecer a nuestros seres queridos o a que nuestros esfuerzos no sean suficientes. Cuando vemos a otros en las redes sociales que parecen tener todo planeado, nos preguntamos, ¿por qué yo no estoy tan seguro? Sin embargo, esta ansiedad no es una debilidad. Surge precisamente porque somos conscientes de que el futuro es impredecible y que nuestras decisiones tienen consecuencias. Aunque hagamos lo mejor que podemos, a veces seguimos fracasando, perdidos por demasiadas incertidumbres y factores fuera de nuestro control. Hacernos esta pregunta, aunque no tengamos una respuesta exacta, al menos nos permite ser más honestos acerca de nuestros miedos y seguir avanzando lentamente, paso a paso. 5. ¿Estoy preparado para afrontar la realidad de que todo terminará? No hay pregunta más inquietante que esta. Podemos ignorarla o distraernos, pero siempre regresa, trayendo consigo la realidad de que todo lo que tenemos, por mucho que amemos, al final se acabará. El tiempo seguirá avanzando, nuestros seres queridos se irán, nuestros cuerpos se debilitarán, y un día nosotros mismos partiremos, dejando todo atrás. Esta pregunta es importante
porque toca el corazón de toda búsqueda. Si todo se va a perder, ¿qué sentido tiene todo esto? La muerte, cuando se piensa en ella honestamente, es aterradora porque nos recuerda que todo puede terminar en cualquier momento. Sin embargo, la muerte puede ser el espejo más honesto, ya que nos obliga a ver la vida desde la distancia y a determinar qué es lo que realmente importa. Pensar en la muerte nos hace ver el tiempo como algo limitado y nos da cuenta de que no podemos perderlo. Y cuando nos damos cuenta de eso, podemos apreciar mejor cada decisión y cada momento que vivimos. 6. ¿Me conocen y comprenden realmente los demás? Podemos estar en medio de una multitud o ser queridos, pero aún así sentirnos extraños. La soledad no siempre se trata de no tener amigos, sino de sentir que no te comprenden por completo. La noche a menudo nos hace descubrir esta soledad y nos preguntamos, ¿hay alguien que realmente me conozca en lo más profundo de mi corazón o solo me conocen por mi fachada? Esta pregunta es importante porque aborda nuestra necesidad más básica de reconocimiento. Desde la infancia aprendemos a comportarnos y a actuar para ser aceptados. Nos convertimos en el amigo inteligente, el compañero fuerte, no porque seamos así, sino porque eso nos hace visibles. Anhelamos ser comprendidos, pero al mismo tiempo tememos abrirnos por completo, por miedo a no ser aceptados. Como resultado, el reconocimiento que recibimos se siente poco sincero porque las personas no ven nuestro verdadero yo, sino versiones filtradas y aceptables que hemos moldeado. Quizás sea más realista aceptar que la comprensión siempre es parcial y que nuestra tarea es elegir a quién nos atrevemos a revelar nuestra verdadera esencia. Antes de esperar ser comprendidos, debemos comprendernos a nosotros mismos. La noche nos brinda este espacio para escuchar las voces que reprimimos, reconocer los lados que ocultamos y aceptar que no todos deben conocerlos. 7. ¿Mi amor es genuino o una máscara de necesidad? El amor se considera el sentimiento más puro, pero ¿es siempre sincero? A menudo, el amor se convierte en una máscara para otras necesidades, como la seguridad, el reconocimiento, la comodidad o el miedo a estar solos. Cuando el ruido del mundo se apaga, observamos nuestras relaciones y nos preguntamos, ¿los amo de verdad o solo tengo miedo de perder lo que me dan? El amor contiene una paradoja. Parece incondicional, pero a la vez oculta la esperanza de ser correspondido. El amor es una actividad, no un sentimiento pasivo. Es dar, no solo recibir. A menudo buscamos a otros para llenar un vacío o aliviar la soledad. Sin embargo, si el amor se basa solo en necesidades, se vuelve frágil. Cuando esas necesidades ya no se satisfacen, el amor puede desaparecer, reemplazado por la decepción y la ira. Es aquí donde se pone a prueba la profundidad de nuestra relación. ¿Seguiremos amando a alguien cuando ya no nos beneficie o cuando no cumpla con nuestras expectativas? Mucha gente cree que su amor es sincero, pero con el tiempo se dan cuenta de que es más una dependencia que generosidad. No hay amor libre de necesidad, ya que somos criaturas que anhelamos calidez y reconocimiento. La diferencia radica en si esa necesidad es la razón principal por la que amamos o solo una pequeña parte de algo más grande. 8. ¿Tiene sentido el sufrimiento en mi vida? Ningún ser humano puede escapar del sufrimiento, ya sea por la pérdida, el dolor físico o un fracaso. Tratamos de deshacernos del sufrimiento con distracciones, pero tarde o temprano regresa a encontrarnos. Hay quienes creen que el sufrimiento es absurdo y no tiene un propósito, mientras que otros creen que tiene un significado o una lección que nos hará mejores. La noche hace que el dolor del que nos distraemos durante el día se vea con más claridad. En ese momento escuchamos dos voces, una que dice que el sufrimiento es en vano
y otra que sugiere que quizás haya algo que encontrar detrás de él. El sufrimiento no nos enseña automáticamente lecciones ni nos hace más fuertes. Algunas personas son destruidas por el trauma, mientras que otras encuentran un nuevo significado en él, como una flor que crece en las grietas de la pared. Darle sentido al sufrimiento no significa glorificarlo. La búsqueda de sentido es una elección frágil, la elección de no permitir que el sufrimiento se convierta en vacío. Esta pregunta no tiene una respuesta definitiva. Quizás nunca entenderemos por qué sufrimos, pero incluso en esa incertidumbre podemos elegir si dejamos que el sufrimiento nos quite el sentido de la vida o si lo convertimos en parte de nuestro viaje. 9. ¿Estoy siendo yo mismo o solo estoy usando una máscara? En nuestra vida diaria, casi siempre fingimos ser alguien más frente a los demás. Sonreímos cuando debemos, contenemos nuestra ira y tratamos de parecer fuertes cuando estamos tristes. Incluso la forma en que nos vestimos o hablamos a menudo es una manera de presentarnos al mundo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿soy yo o solo estoy interpretando el papel que se espera de mí? Esta pregunta es inquietante porque el rol es a la vez necesario y agotador. No podemos vivir sin roles, ya que la convivencia requiere que nos adaptemos. Sin embargo, si los desempeñamos sin descanso, podemos perder la intimidad con nosotros mismos. La noche nos da la oportunidad de poner a prueba esos roles. En el silencio, podemos preguntarnos si nuestra vida se ha tratado más de expresarnos o de encubrirnos. No podemos descartar los roles por completo, pero podemos empezar a decidir cuáles vale la pena conservar, porque nos hacen más honestos y felices, y cuáles debemos abandonar, incluso si corremos el riesgo de ser rechazados. 10. ¿Existe algo más grande que yo? Hay momentos en la noche en los que miramos al cielo y nos damos cuenta de lo pequeños que somos, o cerramos los ojos y escuchamos nuestro corazón. En esos momentos surge la pregunta, ¿estoy viviendo solo para mí o hay algo más grande que pueda darle un sentido a mi vida? Esta pregunta puede llevar a dos direcciones diferentes, una espiritual o una comunitaria. Hay un anhelo humano de creer que la vida no termina con la muerte y que hay algo más grande, como Dios, que puede sostener nuestro sufrimiento y dar sentido a nuestro viaje. Pero también hay quienes, sin encontrar una respuesta metafísica, sienten que no están solos, creen que la vida humana está conectada con los demás, con la sociedad y con el mundo. En este contexto, lo más grande es la comunidad, una solidaridad humana. La noche aclara este anhelo. Nos sentimos demasiado pequeños para soportar la vida solos, pero al mismo tiempo no tenemos la certeza de que haya algo que nos apoye. Quizás esta incertidumbre es lo que hace que la pregunta sea importante, ya que nos obliga a buscar un significado más allá de los límites de nuestro ego. Siempre queremos creer que nuestra vida no es solo nuestra, sino parte de algo más amplio. Después de la noche. Después de una larga noche, la vida normal regresa. El mundo continúa con sus exigencias aceleradas, sin importarle lo frágiles que seamos. Después de toda esa contemplación, esas preguntas y esos miedos, ¿viviremos de otra manera? ¿Podemos seguir siendo honestos después de que la noche termine? A menudo imaginamos que después de reflexionar, la vida cambiará, pero la realidad no siempre es así. Regresamos a la rutina familiar porque la ansiedad de la noche a veces es demasiado pesada para soportarla a la luz del día. Tenemos miedo de vivir una mentira, pero también miedo de la honestidad que cambiará el curso de nuestra vida. Queremos una vida plena, pero también queremos comodidad. Esto es lo que los seres humanos enfrentamos, vivir en una tensión constante. Somos conscientes de nuestras limitaciones, pero soñamos con la libertad. Queremos ser fieles a nosotros mismos,
pero también queremos ser aceptados por un mundo que exige que finjamos. Sin embargo, hay quienes ya no pueden volver a la rutina por completo, porque sienten que algo dentro de ellos ha cambiado. Aunque el mundo exterior siga igual, ellos ya no pueden vivir a la antigua usanza. Han dado un paso importante, ya no fingen. No todos los cambios son espectaculares. A veces, lo único que cambia es la forma en que vemos las cosas y respondemos a ellas. Empezamos a detenernos un momento antes de decir que sí a algo, a reexaminar por qué nos sentimos ansiosos y a dejar de ignorarlo. Empezamos a escucharnos a nosotros mismos. Estos pequeños cambios pueden lentamente dirigir nuestra vida de algo forzado a algo más honesto y auténtico. Gracias.